Buenas noches, el doctor Arevalo les habla. No sé si me escuchan, por favor, confírmeme. Buenas noches, doctor. Sí, lo escuchamos. Bien, por cuestiones técnicas hay un poco de demora en unos minutos. Voy a empezar la clase, ¿de acuerdo? Bien, soy el doctor Einer Arevalo Salvador, y soy médico emergenciólogo del Hospital Revaleti de Emergencia. El tema que vamos a desarrollar a continuación es el manejo inicial del paciente con trauma, ¿no? El trauma debe entenderse como una patología eh, frecuente y compleja, ¿no? Por cuestiones estadísticas, muchas veces estamos acostumbrados a enfermedades más comunes y que son más marketeadas, pero realmente la patología oncológica, la patología vascular cerebral o cardíaca, o la patología infecciosa, probablemente sea más común en la memoria de todos nosotros, personal de salud e incluso en la población. Pero hay que tener en cuenta que esta patología llamada trauma tiene también una alta frecuencia y es visto dentro de las primeras posibilidades en cuanto a la estadística de muerte y mortalidad en muchos países del mundo, y el Perú no es exento a ello, ¿no? Y el trauma ha existido desde hace mucho tiempo, desde que el ser humano existe en esta tierra, el trauma ha estado presente siempre, ¿no? Ya sea por agresiones físicas o agresiones externas de varios factores que pueden ser físicos, químicos, radioactivos, calor, etcétera, ¿no? Pero el primer mensaje es: trauma es una enfermedad, ¿no? Igual que una patología oncológica o cardiovascular o séptica, trauma también es una enfermedad. Y es una enfermedad muy silente que pasa muchas veces desapercibida. Pero la intención de esta clase, e incluso colocarla dentro de las que son sincrónicas en Zoom, es que entendamos que esta patología es frecuente, es silenciosa y causa mucha muerte y mortalidad, y por tanto es muy cara para cualquier país. Entonces definimos trauma como una lesión que esta es severa, ¿no? A nivel del cuerpo, debido a una exposición que es súbita por algún agente, una noxa que puede ser mecánica, térmica, eléctrica, química, radiante. Y basta ver las noticias y cualquiera de ustedes puede entrar a los diarios nacionales o internacionales de hoy, o los noticieros, para enterarse que ha habido muchos casos de pacientes lesionados únicos, varios o masivos, eh, por trauma de diverso origen y etiología, ¿no? Estos traumas pueden ser únicos o pueden ser múltiples, es decir, existir una lesión única que compromete la vida del paciente, o existir varias lesiones a la vez en un mismo paciente. Y esto pueden ser individuales, trauma en paciente individual, o un trauma en paciente en emergencias masivas, o lamentablemente en desastre. Y las lesiones que puedan producirse pueden ser evidentes, pueden ser vistas externamente directamente por cualquier persona, o pueden no ser visualmente eh, detectadas fácilmente, y debe uno evaluar al paciente porque probablemente tenga una lesión que no es visible y esa puede estar interna. Por tanto, es importante cuando tengamos un paciente con trauma ver cuál es el mecanismo de lesión, qué pasó, cuán grave es y cuál es el pronóstico de este paciente según la lesión que haya producido. Entonces, el trauma como enfermedad es una situación aguda, imprevista, que puede producirse en cualquier lugar y, ojo, compromete la vida del paciente o los pacientes, ¿no? Es una causa frecuente de muerte y mortalidad, sobre todo en población joven, entre los 15 y 40 años, y como les decía, es una patología cara por la morbilidad que produce. Muchas veces la recuperación de estos pacientes con trauma requiere mucho tiempo y por tanto mucho dinero y gastos en salud pública de los países, ¿no? Cada muerte puede generar 2 casos de lesión permanente o invalidante o discapacitante, ¿no? Por tanto, los costos de atención son altos, la recuperación es lenta y hay mucho sufrimiento de la familia, el entorno social de una ciudad o un país incluso. Estas imágenes que estamos viendo al momento, eh, ¿alguno de ustedes me confirma? ¿Estamos viendo bien? ¿Me escuchan bien al momento todo?
Todo bien, doctor, todo Bien, perfecto. estas imágenes que estamos viendo en este momento son imágenes más o menos recientes. La primera imagen que está al lado izquierdo es un paciente que ha sido recibido ayer en la guardia nuestra en el hospital Revalliati con una lesión severa del miembro inferior izquierdo, con pérdida importante de tejido en el pie, y a una paciente con antecedentes de convulsiones y que llega a emergencia con esa lesión, ¿no? Es una lesión única en el pie. La imagen de la derecha, la segunda, que está la paciente en la camilla, es una paciente que es colega nuestro y que tuvo, siendo pasajera de un colectivo llamado Combi, acá en Lurín, tuvo una colisión frontal y iba de copiloto y tuvo unas lesiones de trauma múltiple con traumatismo encefalocraniano, traumatismo cervical y además traumatismo de miembro. Vean ustedes, ahí se observa la palanca esta de freno de mano de la combi que está incrustada en la rodilla de la paciente, ¿no? Esta paciente fue recibida en shock trauma en el mes de febrero último y manejada como trauma múltiple para estabilizar en pocos minutos y pueda luego ser manejada por traumatología, neurocirugía y cirugía general por las lesiones múltiples que había tenido a consecuencia del trauma, ¿no? Un accidente de tránsito. La imagen de la derecha, la superior, donde está el ómnibus con el tren, esto ha sucedido hace pocos días. En la carretera central, cerca a Jicamarca, un ómnibus con muchos escolares, más de 40, intenta cruzar la red del tren pensando que le va a ganar al tren, pero el tren le ganó y colisionó, ¿no? Produjeron varios heridos que fueron llevados hacia un hospital de la zona este del país. Los hospitales nuestros, lamentablemente, no estamos preparados. Habitualmente, ustedes ya han confirmado cuando acuden a las emergencias de diversos hospitales que andamos con sobredemanda de pacientes. Por tanto, nuestra capacidad resolutiva se reduce a muy poca porque ya las camas están llenas, ya los pasadizos están llenos, ya hay hacinamiento de las emergencias y cuando tenemos emergencias como estas que trae un paciente, 10 pacientes, 20 pacientes a la vez, constituye un desastre para un hospital internamente porque no está capacitado para recibir 20, 30 o 40 pacientes a la vez. La imagen inferior derecha es el conflicto armado entre dos países, Ucrania y Rusia, que está produciendo lesiones individuales masivas con explosivos, guerras, granadas, cohetes, etcétera, ¿no? Y pérdida de muchas vidas. Por tanto, hay un aumento de la mortalidad. Les decía que esta patología del trauma es frecuente y que muchas veces pasa desapercibida, pero en cualquier estadística que ustedes ingresen, y el país nuestro también ocurre así, este, ellos, esta es una estadística del 2016 del MINSA, donde vean ustedes enfermedades, la mortalidad, ¿no? Enfermedades infecciosas, ¿no? La sepsis y otras, las neoplasias en segundo lugar, enfermedades del aparato circulatorio como ACV hemorrágico, isquémico, patología cardíaca tipo coronaria, coronario agudo, la enfermedad respiratoria, insuficiencia respiratoria, etc. Y en quinto lugar, las lesiones y causas externas, ¿no? El trauma está dentro de las primeras 5 causas de muerte y mortalidad en muchas estadísticas de países, sobre todo países con población joven, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta al trauma como una patología que tiene muchos casos, y esos casos van a quedar lesionados con discapacidad y muchos vamos a perderlo, ¿no? ¿Cómo se enfocó el trauma? Van a ver ustedes acá en cuanto a unas fechas de cómo se desarrolló en forma progresiva desde la década del 60 hasta la actualidad los cursos y los programas de trauma que fueron extendidos a muchos países del mundo para que la población de salud, los médicos que trabajamos en áreas críticas, emergencia, UCI, sala de operaciones, tengamos una buena capacitación y manejo del trauma, ya que es frecuente, ya que causa mucha muerte y mortalidad. Los médicos que trabajamos en áreas críticas obligatoriamente tenemos que saber cómo manejar el trauma. Si yo hago una pregunta a todos ustedes, nuestra carretera panamericana tiene la parte norte y sur y más o menos 2.600 kilómetros de distancia en toda esta carretera. Y muchas veces van a escuchar ustedes los accidentes que pueden ocurrir, sobre todo en transporte
interprovincial o transporte de carga o vehículos particulares que pueden tener accidentes de tránsito en esta carretera. Y probablemente muchos de los lesionados que puedan existir van a ser llevados a los hospitales cercanos. Arequipa, Huaraz, Trujillo, Tumbes, Tacna, etc. Entonces la pregunta es si son llevados estos pacientes, uno o 10 o 20 a la vez a un hospital, a un centro de salud, a una posta médica, un hospital nivel 1, 2, 3 o 4, incluso los más complejos no están adecuadamente preparados en cuanto a la capacidad para recibir múltiples víctimas, y la pregunta es si estarán el personal de salud que está allí de guardia en un hospital o centro de salud cercano a la Panamericana Norte o Sur, si está adecuadamente preparado para manejar un trauma, si sabe cuál es el orden adecuado y si tiene la capacidad logística y los equipos biomédicos, infraestructura y personal suficiente para ello. Es una pregunta que probablemente tenga como respuesta, aún nos falta mucho por desarrollar. Eh, Hacia la década del años 70 más o menos, en Estados Unidos, un médico que tenía su familia deciden hacer un vuelo en su avión privado, ¿no? Algunos de ellos en primer mundo tienen avión privado, y su avión privado va de un estado a otro, un viaje de diversión, pero lamentablemente tienen fallas mecánicas y la aeronave pequeña cae. Entonces, la esposa del colega fallece y dos de sus hijos quedan lesionados con discapacidad permanente. Entonces, este colega describe, hace un manuscrito de cómo fue la actuación del personal que acudió a ayudarlo y da algunas cosas buenas que se hizo y unas cosas malas que se hicieron que fueron las mayores. Y probablemente si se hubiesen hecho adecuadamente, no hubiesen producido ni la discapacidad ni la muerte de sus familiares. Entonces, él hace este manuscrito y ese manuscrito lo presenta al capítulo americano de cirujanos en Estados Unidos en el año 78, y a raíz de lo que él escribió por el accidente aéreo, se acepta que este manuscrito ordenado por el capítulo americano de cirujanos como el primer curso de ATLS. ATLS son las siglas de avanzado, trauma, vida, soporte en inglés. El soporte de vida avanzado en trauma ya es un curso oficial internacional. El Perú es uno de los países que tiene la capacidad de recibir este curso en nuestro país. El ATLS es el manejo avanzado del trauma del adulto. Es un curso dictado exclusivamente para médicos. Somos los médicos los que llevamos este curso, ningún otro personal lleva este curso, y es cómo se maneja a un paciente con trauma múltiple en el área hospitalaria, a nivel hospitalario. Y este curso ya fue lanzado en Estados Unidos en la década del 80, en todos los estados, y fue exportado a muchos países del mundo. Actualmente el Perú también tiene cada 2 años el curso por el Colegio Cirujanos del Perú, ¿no? Es importante que nosotros hagamos entrenamiento y es obligatorio. Pienso yo particularmente que todos los que hacemos áreas críticas tienen que estar obligatoriamente, así como hacen RCP, RCP avanzada, RCP para expertos, tienen que saber ATLS. El ATLS es manejado por los médicos. Luego ya hay otros cursos accesorios que se han desprendido para personal no médico, como el PHTLS, que es el Pre-Hospital Trauma Life Support, que es a nivel prehospitalario, ¿no? Pero el ATLS, que a continuación voy a hacer un resumen pequeño, una vista rápida nada más de cómo es un ATLS y cómo debemos manejar un paciente con trauma. Es un curso que llevamos obligatoriamente cada 2 años para certificación y se va actualizando cada 4 años. Los pacientes que llegan a emergencia con trauma, lamentablemente los podemos perder en tres fases, ¿no? Este es un cuadro muy conocido, la parte de la distribución trimodal de la muerte de los pacientes con trauma, ¿no? Está en 3 fases. En la primera fase, donde no hay nada que hacer, uno no puede hacer nada, si tengas toda la logística y tengas la sala de operaciones al costado del paciente, lo vas a perder. Ejemplo, un trauma cerebral extenso, severo, con pérdida importante de masa encefálica, ese paciente lo perdimos. Una ruptura aórtica por un accidente de tránsito como piloto a alta velocidad, se rompió la aorta, no hay nada que hacer. Una lesión medular alta con sección, nada. En esa primera fase, que se produce en pocos segundos o minutos, sobre todo en el lugar del accidente o el trauma, que es en el foco, ¿no? El foco se llama el lugar donde ocurrió el evento. En esta primera fase el paciente lo vamos a perder lamentablemente. Es en la segunda fase donde todo nuestro entrenamiento del ATLS debe estar enfocado, ¿no? En esta segunda fase tenemos altas posibilidades de salvar al paciente si que hacemos las cosas en forma ordenada
y tenemos lo suficiente, la suficiente logística y equipamiento y infraestructura y entrenamiento del personal para poder salvar, ¿no? En la segunda fase tenemos algunos minutos y algunas horas. En general se dice que la hora dorada es la clave, ¿no? La hora dorada es, por decir, un término en general, ¿no? Pero tenemos pocos minutos y pocas horas para actuar con ese paciente en segunda fase y tratar de salvarlo. Nuestra atención como médicos, cuando tengamos manejo de trauma, está en esta segunda fase, salvar a los pacientes en esa hora dorada. ¿Qué ejemplos tenemos de patologías que puedan producir lesiones y que pueda ayudar a actuar y pueda salvarlos? Ejemplo, traumatismo cefalocraniano con hematomas subdurales, epidurales, traumatismos torácicos cerrados, abiertos, con hemotoras, neumotoras, tórax inestable, fracturas en general. En esta segunda fase debe estar toda nuestra atención. Los pacientes que logran sobrevivir y que pueden ser manejados, algunos de ellos entran a hacer operaciones, pasan a cuidados intensivos, pasan a un piso general, etcétera, y viene su fase de recuperación. Algunos de ellos, en la fase de recuperación, que ya son los próximos días o semanas o meses, pueden a veces complicarse. Ejemplo, hacer una infección y estallar una sepsis y estallar una falla orgánica multisistémica y podemos perder al paciente. Entonces, la distribución trimal de la muerte del paciente con trauma son 3 fases. La primera fase, casi seguro que perdemos al paciente. La segunda fase, si estamos bien entrenados, podemos salvar a ese paciente. Y la tercera fase ya no depende de nosotros, es por complicaciones accesorias y que pueden comprometer la vida del paciente, ¿no? Repito, la actuación nuestra es en la segunda fase, en la hora dorada. A nivel mundial también, pues, no ocurre eventos, ¿no? Hacia la derecha verán ustedes aquella deflagración de gas licuado que ocurrió en Villa El Salvador con múltiples quemados. Muchos fallecieron, otros sobrevivieron y quedaron con muchas secuelas, ¿no? Entonces, el trauma térmico, las quemaduras también es un trauma, ¿no? Los sismos, los terremotos que ocurren en diversas áreas, nuestro país es uno de ellos con área de cinturón de fuego y somos muy vulnerables por el tema de los sismos. Hacia la izquierda, lo que ocurrió en el 2001, las Torres Gemelas que fueron derribadas por acción violenta de terrorista de 2 aviones. Y los disturbios sociales, ¿no? Las marchas, los conflictos que han habido en el centro de Lima, con agresiones por el tierno de fuego, o lacrimógenas, o físicas. La carretera central es muy frecuente que tenga accidentes con ómnibus y que llevan 50 pasajeros, por ejemplo, y pueda producirse una caída, y etcétera, ¿no? Entonces, vean las noticias, agarren cualquier diario, cualquier revista, noticiero, y se van a enterar lesiones de trauma que han ocurrido hoy día en el país y en el resto del mundo, con víctimas que son afectadas y que no debería ocurrir, pero pueden ser manejadas adecuadamente para recuperarlos. Entonces, para eso tenemos que estar adecuadamente entrenados. El ATLS, a continuación, haremos un resumen sencillo de lo que es el ATLS, el soporte avanzado de trauma del adulto. Para esto tenemos que estar primeramente preparados, ¿no? Estar acá en esta reunión con ustedes es un primer punto, una primera etapa de que ustedes conozcan cómo es esto y nos preparemos, ¿no? La facultad de ustedes dentro del curso de emergencia considera este tema importante, entonces preparémonos, ¿no? Abramos los ojos que esta patología es frecuente, puede ser mortal y también podemos intervenir y salvar pacientes. Para ello también tenemos que saber hacer un triaje cuando hay un paciente con trauma. Y aquí el tercer punto que es importante, ¿no? Básicamente, quiero que sepan esto, que el survey o evaluación primaria es la esencia del ATLS, ¿no? El survey o evaluación primaria incluye 5 letras del abecedario en mayúsculas, A, B, C, D, E, que la vamos a desarrollar después. Pero este survey o evaluación primaria, todos quienes manejamos trauma debemos saber la secuencia. Tiene un orden. Si yo no sigo este orden y hago un desorden, puedo enfocarme en una lesión aparatosa, que no es mortal, o puedo enfocarme en una lesión no aparatosa, que tampoco es mortal, que yo le doy mucha atención por cuestión estética, por ejemplo, y no estoy fijándome en lo que potencialmente sí puede ser grave a una lesión que me pasó desapercibida o no la detecté a tiempo. Entonces, sobre primario lo vamos a desarrollar después un poco más amplio. Otra etapa del manejo del trauma es reanimación. Todo paciente que tú evalúas tienes que estar atento para reanimarlo. Requiere volumen, requiere fluidos, requiere sangre, etc. Siempre hay los anexos a la revisión primaria, ¿no?
Monitoriza a tu paciente, saturación, sondas, etcétera. Vamos a desarrollar después eso. Considera en caso que tú tengas tu centro de salud no está adecuadamente con capacidad para manejarlo, maneja inicialmente el caso y luego considera necesidad de referir a tu paciente a un centro de mayor resolución. Luego de haber hecho esas primeras etapas, acuérdate, viene el survey o evaluación secundaria. Este survey o evaluación secundaria es una evaluación completa, pero también es rápida. No puedo yo estar evaluando 2 horas. Evalúo a tu paciente de la cabeza a los pies. Es decir, examinas cabeza, ojos, oído, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembro, perineo, etc. Es una evaluación completa. El survey secundario también tiene anexos, ¿no? De repente necesito una radiografía, una tomografía, una endoscopía, no sé. Se evalúa eso. Monitorea a tu paciente continuamente, ¿no? Puede estar el paciente aparentemente estable y en los pocos segundos, minutos estar inestable. Por eso monitorea y reevalúa permanentemente para luego tener un cuidado definitivo, que va a ser sala de operaciones, cuidados intensivos, UCI neuroquirúrgica, un piso general, a referir a otro centro de mayor resolución. De repente está estable y no hay mayor problema y puede ser dado de alta en las próximas horas o días. Entonces, el manejo inicial, recordamos, nosotros nos enfocamos en la segunda fase, que es la hora orada. En los próximos minutos u horas tenemos que actuar para salvar a nuestro paciente, según la capacidad de resolución. Entonces empezamos. El survey primario o evaluación secundaria incluye 5 grandes letras que son A, B, C, D, E. Ese orden. Hagamos eso en ese orden. ¿Qué ocurre? Le pongo un caso clínico que ocurrió hace unos meses, 2 meses atrás, de un paciente varón de 84 años con antecedentes de hipertensión, de fibrilación auricular, anticoagulado, estado basal es autosuficiente y lúcido. En su propia casa tiene una caída. Entonces nosotros podemos tener trauma hasta en nuestra propia casa. El señor se resbala y rueda por las escaleras de su casa y se golpea, estaba solo. Ya cuando la familia viene en la noche a verlo, le dice, me he golpeado y me he caído y me he golpeado la mano. Mira mi dedo cómo está. Efectivamente, el quinto dedo de la mano izquierda estaba con edema, dolor, quimosis, ¿no? La familia decide llevar a este paciente hacia un centro médico y efectivamente en el centro médico lo evalúa en emergencia, llaman al traumatólogo y evalúa con su radiografía, efectivamente hay fractura de falange proximal. Se le coloca analgésicos y luego una férula muy bonita que está colocada ahí para un control posterior en unas semanas. Mm, el paciente fue dado de alta y 10 días después el paciente, la familia nota que está un poco incoherente, pero despierto, camina solo, pero por la incoherencia hacen la consulta y se decide que ese paciente sea visto nuevamente en otro lugar, en emergencia, y los pacientes que en casa están solos, o sobre todo ancianos que se caen, no minimizar la caída. Efectivamente, nos enfocamos, bueno, se enfocó ese caso inicialmente por un dedo roto, cuando este paciente al caer de escaleras también tuvo un golpe en cabeza. Entonces se le hizo una tomografía y se encontró un hematoma subdural quirúrgico que estaba ya desviando línea media. Y el paciente pasó a sala de operaciones y luego tuvo todo un drama porque es anticoagulado y sus complicaciones, pero está vivo. Entonces, este hematoma subdural, que es ruptura de arteria, perdón, de vena meninge media, debió detectarse en el primer día de la caída, ¿no? Porque el paciente puede pasar incluso más días y no darse cuenta y puede hacer hipertensión endocraniana y muerte. Entonces, a lo que voy es, todo paciente que tenga trauma, evalúalo en forma ordenada. Haz tu A, B, C, D. No te vayas de frente a la lesión más llamativa o la lesión más aparatosa. Muchas veces llegan pacientes con golpe en cabeza y le están sangrando. Cuando se rompe la piel cabelluda es muy sangrante, es espectacular, es como si te echaran un balde de sangre encima de la cabeza. Y si nosotros nos enfocamos simplemente a ver y a suturar la cabeza y no evaluamos el ABCDE, podemos haber pasado desapercibido que tenía una hemotoras de tensión en la letra B, que pudo ser tratado con un drenaje simple con una aguja o un catéter para que pueda ventilar,
y no perder a un paciente por simplemente dejarnos llevar por la herida en cabeza, que nos empezamos a suturar, le hacemos una buena sutura, pero si no detectamos el nemotoras de atención que tuvo, hace un shock obstructivo y puede fallecer ese paciente, como ocurrió en un otro hospital cercano que en Lima. Entonces, la intención del ATLS, el trauma, es ordenar los pasos. Estamos haciendo recién el survey primario, evaluación primaria. Es una evaluación rápida. Habitualmente debe estar en 90 segundos ya hecha esta evaluación, el ABCD, ¿no? Entonces, 90 segundos es rapidísimo, sí. Hagamos una evaluación ordenada. Primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En el survey primario, la vía aérea. Tienes que tener tu vía aérea permeable. Si el paciente no tiene una vía aérea permeable, ahí vamos a tener problemas, porque no va a poder ventilar adecuadamente el problema. Problema número uno, si no hay vía aérea, no podemos avanzar más, no va a haber circulación tampoco. El estado neurológico también se va a alterar. Entonces, número uno, en el survey primario, vía aérea permeable. La letra A es vía aérea permeable. Si el paciente tú lo interrogas y habla contigo, tranquilo, su vía aérea está permeable. El problema está cuando tú hablas con el paciente y no te habla, no responde, problema grande, ¿no? Su vía aérea no está permeable. Hay que permeabilizar la vía aérea. La vía aérea siempre, en la letra A, va con su anexo. Su anexo se llama control de columna cervical. Entonces, vía aérea permeable, con control de columna cervical. La mejor manera de tener un control de columna cervical es colocando un collarín cervical. Si no saben hacerlo, aprendamos. Si lo saben hacer, bien. Entonces, cuando vamos guardia, vayan a guardia, practiquemos cómo colocar y cómo sacar un collarín cervical. La letra A, nuevamente, vía aérea permeable más control de columna cervical, o sea, collarín. Todo paciente con trauma puede tener una lesión de columna cervical. Si no colocamos un collarín, estamos complicando o agravando una lesión cervical que puede existir. Cuando yo sospecho de lesión de columna cervical, en dos circunstancias. Ojo, si un paciente llega a emergencia y tiene trastorno de conciencia, sospecha que pueda tener lesión cervical. Y dos, si un paciente llega a emergencia con un trauma y el trauma es por encima de la clavícula, o sea, cuello, cara, cráneo, puede tener lesión de columna cervical. En general, todo paciente en el survey primario hay que colocarle collarín cervical en la letra A. Más aún, si la lesión es por encima de la clavícula o compromete conciencia, alta sospecha que tenga lesión de columna cervical. Ya sabes que después pedirás tú un estudio de imágenes. La letra B es ventilación. El paciente, si tiene vía aérea permeable, recién va a poder ventilar. Y para poder ventilar, tiene que tener el tórax indemne. Pero ocurre que a veces el tórax no está indemne y está lesionado. Por eso tú mira, inspecciona, ¿se acuerdan semiología del colegio? Inspecciona, palpa, percute y ausculta. Inspecciona, mira, hay amplexación adecuada, palpa, hay dolor, percute, hay timpanismo en una zona, o hay matidez, y ausculta con tu estetoscopio Lima en tercera generación. Eso. No pasa el murmullo. Entonces, las lesiones que pueden afectar la ventilación son neumotoras a tensión, hemotoras masivo, neumotoras abierto y lesiones traqueales o bronquiales. También puede incluirse aquí el tórax inestable. Entonces, ejemplo, si un paciente viene, estaba manejando su Audi R8 a 210 por hora, se olvidó de colocar su cinturón de seguridad y tiene una colisión frontal contra un árbol y se golpea el tórax y llega a la emergencia, un trauma múltiple, un joven de 25 años con traumatismo torácico cerrado, tú lo examinas y la amplexación en un lado no amplexa bien, en ese lado izquierdo tú palpas y tiene dolor a nivel costal, tú percutes y hay un timpanismo incrementado desde la punta hasta la base del pulmón izquierdo en el tórax izquierdo, y al ocultar el murmullo no pasa. Tú le examinas y ves que la tráquea se está desviando contralateralmente y las venas yugulares están encurquitadas, puede estar hipotenso. Entonces la primera posibilidad es, por el timpanismo, neumotoras de tensión. Hay que colocar un catéter en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, con un catéter grueso, para que ese aire drene y puedas tú tener recién una ventilación en ese paciente. Si no lo drenas,
Si no drenas, el paciente puede ir al choque obstructivo o puede perder la vida. Entonces, no puedo hacer yo la letra C, que viene a continuación, y la letra E, si no solucioné la letra B. Si tuviese un hematórax masivo, igual la flexión es buena, hay dolor, percutes, y al percutir vas a ver que hay matidez en la mitad inferior del hemitórax izquierdo. Auscultas, no pasa el murmullo, tienes un hemotórax, drena tu hemotórax con un tubo grueso. La sangre sí necesita un tubo grueso, que puede ser una sonda rectal para drenar, y la sonda rectal es el calibre más o menos de su dedo, segundo dedo de ustedes, grueso. Puede ser una hemotórax abierta, examina a tu paciente, puede ser agredido por arma blanca, cuchillo, y ha producido una hemotórax abierta. Entonces, examina al paciente, tiene que estar tórax desnudo para ver, hay que ver, ¿no? Y lesiones traqueales o bronquiales que también pueden ser evidentes. No olvides el tórax inestable. Si un paciente tiene un traumatismo torácico, si se fractura las costillas en dos lugares diferentes y por lo menos tres arcos costales, produce que la caja torácica, que tiene un movimiento sincrónico adecuado y simétrico, al lesionarse las costillas en dos lugares diferentes y por lo menos tres arcos costales, eso convierte la caja torácica en una caja totalmente asimétrica, inestable, y la función respiratoria y ventilación es mala, el paciente va a hacer insuficiencia respiratoria grave. Recién cuando hemos hecho la letra A, la letra B, me olvidaba, si en la letra A tú tienes un paciente con compromiso de conciencia y no responde, probablemente tengas que tener tu vía aérea permeable con una intubación endotraqueal, ¿no? En la letra C es circulación. Entonces, A, vía aérea con collarín cervical. B, ventilación. Descarta que tengas alguna patología de las ya mencionadas. Y recién avanzo a la letra C. Ojo que tengo 90 segundos para esto, ¿eh? Nos estamos tardando varios minutos en explicar. La letra C, antes que me olvide, la letra B, le dije, ¿no? Neumotórax abierto. Si hay un neumotórax abierto, por ejemplo, una lesión por arma blanca, coloca un parche. Un parche con una gasa que está cerrado con esparadrapo en tres de sus lados. Y un lado queda libre para que funcione como válvula. O sea, sale el aire, pero no entra más. En cambio, si es una neumotórax a tensión, como está ahí en la imagen superior izquierda, perdón, superior el número 1 de arriba, y vamos a la flecha, hay una neumotórax a tensión, coloca un tubo, un catéter nomás, catéter. El aire sale con un catéter delgado, segundo espacio intercostal y la media clavicular. Ya, si tienes tórax inestable, esto puede producir, como está en la última lámina, en la segunda lámina, ahí las costillas están rotas, y si son más de tres costillas, tórax inestable. Atento, ese paciente con fracturas costales múltiples en más de dos lugares hace tórax inestable. Ese paciente te va a hacer una lesión pulmonar por el golpe, es decir, una contusión pulmonar. Ese paciente te va a hacer insuficiencia respiratoria. Ese paciente va a requerir intubación y ventilación mecánica precoz. Entonces, cuando vean fracturas costales múltiples, más de tres en dos lugares diferentes, tórax inestables, ya hablas con la familia, ya. Probablemente ese paciente va a estar en ventilación mecánica y en UCI para tratar de recuperarlo. Y si tuvieras un hematórax masivo, como está en la tercera lámina en la inferior, hay que colocar un tubo de drenaje grueso para drenar esa sangre. Recién pasamos a la letra C. En la letra C tengo que ver circulación. ¿Cómo está la circulación de ese paciente, no? Y aparte de ver cómo está la circulación, yo tengo que controlar la hemorragia, control de hemorragia. Para la circulación, nivel de conciencia. El paciente que pierde sangre, se altera su conciencia. Puede estar confuso, somnoliento, soporoso, etc. La perfusión cutánea es mala. El llenado capilar, más de 2 segundos. La piel, pálida, fría, sudorosa. El pulso, rápido y débil. Taquisficmia se llama. Entonces, el paciente que tiene el pulso rápido y débil, está pálido, frío, sudoroso, con compromiso de conciencia, yo puedo inferir que este paciente está perdiendo volumen, ha tenido un trauma, y si ha perdido volumen, la pérdida de volumen se debe a pérdida de sangre, y esa sangre puede ser, evidentemente, si yo la veo, ejemplo, fractura de fémur, fractura de tibia, fractura de húmero, ahí está la pérdida de sangre, pero puede ser que no la vea. Esa hemorragia que yo la veo es hemorragia externa, pero puede ser que tenga hemorragia interna y yo no la veo, donde se secuestra sangre que yo no pueda ver con mis ojos externamente. Abdomen, hemoperitoneo, vaso roto, hígado roto, meso roto. Atentos, ahí puede haber sangre. ¿Dónde más hay sangre en forma importante? Espacio pleural, hemotórax.
Si hay un hemotórax, esto puede secuestrar importante volumen de sangre, incluso puede llegar a tener 1,5 litros, un espacio pleural. Si tuviese hemotórax bilateral, tendría 1,5 litros más 1,5 litros, 3 litros. Ese paciente con pérdida de 3 litros de vasicoagulopatía es una emergencia, puede fallecer ese paciente, atento. ¿Dónde más se secuestra sangre? En el reto peritoneo, un trauma lumbar, por ejemplo. Y ojo acá, donde también se secuestran volúmenes importantes de sangre en las fracturas de grandes articulaciones. ¿Cuáles son las grandes articulaciones que secuestran sangre y yo debo detectar en el suro y primario? Cadera. Una cadera puede secuestrar hasta 1,5 litros de sangre. Si tuviese las dos caderas rotas, 3 litros de sangre. Una rodilla puede llegar a secuestrar un litro y un tobillo medio litro. Entonces imagínense el lado derecho nomás, cadera rota, rodilla rota y tobillo roto. Cadera rota, 1,5 litros. Rodilla, 1 litro, 2,5. Más tobillo, medio litro, son 3 litros. Si tuviese lesión de fracturas en el miembro inferior derecho. Y si se agrega un hemotórax, serían 4,5 litros. Ese paciente ya lo perdimos, ya no tiene sangre. Entonces en la letra C de circulación, evalúa tus signos clínicos del pérdida de volumen en sangre y controla la hemorragia. ¿Qué pasa si yo tengo una fractura de fémur, de húmero, de tibia? Comprime, comprime. No te pongas a suturar en ese momento, simplemente es compresión temporal. Comprime la zona del sangrado. Y si tienes una hemorragia que no la puedas ver, acuérdate en qué cavidades se va a secuestrar la sangre para que vayas pensando qué imágenes te puedan ayudar o cómo vas a ampliar tu examen clínico. En la letra C de circulación, considera tú utilizar el ecógrafo. El ecógrafo se ha convertido en el nuevo estetoscopio o en el estetoscopio moderno del médico, sobre todo en áreas críticas, ¿no? Emergencia, UCI. Se puede utilizar el ecógrafo. El ecógrafo te da una evaluación rápida. Ejemplo, tú puedes hacer el protocolo FAST, que es el ultrasonido en trauma, enfocado en trauma abdominal, para ver los espacios a nivel de la zona hepática, esplénica y saco de Douglas y demás. Yo puedo ver rápidamente a través del ecógrafo si hay sangre, líquido libre en cavidad. Y si es un trauma, ese líquido libre en cavidad abdominal es sangre, hemoperitoneo, sala de operaciones, cirugía general. Entonces, hagamos la ecografía en la letra C, es algo rápido, y actualmente ya se ha extendido, aparte de ser el protocolo FAST, que es la ecografía abdominal en trauma, actualmente se prefiere hacer el FAST extendido. Vean ustedes, la letra E es de FAST extendido, que es la ecografía abdominal para buscar líquido libre en cavidad, y se extiende esta ecografía al tórax. ¿Y qué cosa veo en tórax? Pulmón, pericardio, porque puedo yo detectar con el ecógrafo los signos característicos de un neumotórax o de un hemotórax o de un líquido en pericardio, un derrame pericárdico. Si es un paciente con trauma torácico y tiene líquido en pericárdico importante, ese líquido es sangre. Entonces se llama hemopericardio. Entonces yo tengo que actuar para la pericardiocentesis, drenaje del neumotórax, etc. Entonces apliquen la ecografía en la letra C para el FAST, para abdomen, y preferentemente mejor hacer el FAST y FAST, que es el FAST extendido hacia tórax para ver pericardio y espacio pleural. Una vez que he hecho el ABC, recién paso a la letra D. En la letra D es un examen neurológico rápido, rápido. Si tienen opción hacer el Cales de Glasgow, bien, ¿no? ¿Se acuerdan del Cales de Glasgow? Los 13 parámetros que se miden, hagan su Glasgow. Si tu Glasgow es menor o igual a 8, preocúpate, y mucho, porque ese paciente va a requerir intubación endotraqueal. No se olviden las pupilas, tamaño de reacción pupilar. Por eso el médico debe tener su linterna para evaluar pupilas. La luz del celular no es conveniente, es una linterna que tenga una buena luz para evaluar pupilas, tamaño de reacción pupilar de la luz, ¿no? Y básicamente en la D de déficit neurológico, pupilas y Glasgow. Si no te acuerdas tu Glasgow, ya le dije a muchos de ustedes tengan en su celular una calculadora médica que puede ser la MDCalc, y ponen ahí Glasgow y calculan, ¿no? Van sumando, ahí pueden calcular el Glasgow, el NIS, el CHATS, el SOFA, QuickSOFA, un montón de cálculos que se pueden hacer. En la letra D, entonces, Glasgow y pupilas.
Recién pasamos a la letra E. La letra E es de exposición y control ambiental. Paciente desnudo. Examen, cara anterior, cara posterior, lateral, todo. Al paciente con trauma hay que examinarle en forma completa. No basta la posición anatómica y la cara anterior, porque más de una vez nos hemos llevado sorpresas que el lateralizar al paciente en movimiento en bloque, en forma sobre una tabla rígida, al movilizarlo, nosotros podemos haber encontrado lesiones por arma blanca en la zona lumbar, o proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la zona mastoidea retroauricular izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces son lesiones que deben detectarse siempre con el paciente desnudo y evaluarlo en forma completa, tanto en la cara anterior o posterior. Entonces, desnudo, pero siempre evitando hipotermia, también tiene que estar cubierto, ¿no? Porque es terrible estar en un shock trauma desnudo con bajas temperaturas. Hipotermia es un problema también en las salas de emergencia. Entonces, esto es el survey primario, evaluación primaria, ABCDE, rápido, 90 segundos. Cuando ustedes ya hicieron su evaluación primaria, consideren lo siguiente: toma de un electrocardiograma, pulso oximetría, si tienen para monitorear CO2, capnógrafo, ideal sería frecuencia ventilatoria, gases arteriales, y las radiografías que hay que pedir. En el survey primario, evaluación primaria, son dos las radiografías que se van a solicitar en forma obligatoria: tórax y pelvis. Tórax, para confirmar hemotoras, neumotoras, líquido en pericardio, y pelvis, para cadera. Acuérdense que la cadera rota muchas veces secuestra sangre, ¿no? Y si no se acuerdan, cadera rota, dolor, puede haber equimos en la zona y acortamiento del miembro afectado con rotación interna, según lo que han visto en traumatología ustedes ya. Y puedes considerar algunas sondas. Dos sondas pueden considerarse: nasogástrica, y la otra sonda es urinaria, una sonda Foley. Recién con esto estamos avanzando la que es la parte de evaluación primaria o survey primario. Debemos reanimar en esta etapa. Reanimar. ¿Qué cosa reanimar? Considera si el paciente en la vía aérea que no esté permeable necesita un tubo de mayo o cánulo orofaringea o un tubo endotraqueal. En la respiración o ventilación, oxigena a tu paciente y acuérdate de descomprimir una motora, descomprímelo y usa siempre oxígeno suplementario. Y en la letra C de circulación y control de hemorragias, comprime las lesiones que estén ahí sangrando y siempre coloca dos vías venosas periféricas, catéter 14 o 16, gruesos, 2. Por un lado, por el primer catéter, administra fluido, solución cristaloide, cloruro de sodio al 9 por mil. Y por otro lado también vas a usar solución salina, pero aprovecha que tienes la vena ahí para obtener muestras de sangre venosa. Y la sangre venosa va a irse al laboratorio: hemograma, hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, factor RH, perfil de población, etcétera. Incluso prueba de embarazo si es una mujer en edad fértil, probablemente, porque podemos estar ante dos pacientes: la víctima y su feto, probablemente. Y la paciente puede no saberlo incluso, ni la familia tampoco. Entonces, dos vías venosas periféricas, cloruro de sodio, muestra de sangre venosa para el laboratorio que incluya su unidad beta, y nuevamente hay que prevenir hipotermia. Cubre a tu paciente. Algunos anexos que hay en la evaluación primaria, le dijimos: monitoriza, pulso oxímetro obligatorio, monitor cardíaco en derivación D2 siempre, EKG, tomar, oxígeno suplementario, sonda vesical, sonda nasogástrica, laboratorio, pide todo: gases arteriales, hemoglobina, hematocrito, grupo, RH, bioquímica, embarazo. Radiografía 2, tórax y pelvis. Haz tu ecofaz, ¿no? Tu ecofaz para ver este líquido libre en cavidad y extiéndelo hacia el tórax para ver pericardio y pleura. Lavado peritoneal ya no se usa, se usaba mucho hace unos 20 años. Era una manera de introducir un catéter hacia la zona abdominal, se administraba solución salina por ese catéter para que entre el líquido más o menos a la cavidad peritoneal, entre medio litro a 1 litro, y se hacía una especie de enjuague de la cavidad abdominal, y luego se bajaba el frasco para ver si retornabas con contenido sanguíneo y era positivo, y si era dudoso se mandaba al laboratorio para ver leucocitos y hematíes. No usamos tanto ya porque ahora hay un método no invasivo, que es la ecografía, y que nos puede dar una información directa, incluso con volumen y localización exacta, del líquido libre, que probablemente es sangre asociado al trauma, y que pueda ser manejado en forma quirúrgica. Esa es la evaluación primaria o survey primario, A, B, C, D, E. Dijimos, considera si es que no estás en la capacidad de resolución tu hospital, transferir a un paciente, ¿no?
Y son las poblaciones especiales en caso de trauma 5. Los niños, que es otro mundo. Las embarazadas, también es otro mundo. Adultos mayores, atento. Los obesos, ya saben, por ejemplo, intubar a un obeso es un poco más complicado. Los deportistas, ¿por qué? Porque los deportistas tienen una reserva fisiológica cardíaca diferente, tienen un ritmo cardíaco diferente y sobre todo ellos tienen una bradicardia habitualmente. Si son atletas de competencia, ojo, no esos que corren una vez al 15 días en el pentagonito, no. Los de competencia, ellos pueden ser bradicárdicos habitualmente, ¿no? Y los bradicárdicos, atentos, porque si yo tengo pérdida de volumen, si yo tengo pérdida de volumen por un accidente y estoy con trauma y tengo hemorragia interna, hemoperitonea, hemopericardio, voy a hacer hipotensión arterial y voy a hacer taquicardia, ¿no? Esa mezcla de hipotensión arterial con taquicardia, problema está diciendo con pulso débil, pálido, frío, sudoroso, con problemas de conciencia, accidente de tránsito, el paciente está con sangrado, fíjate dónde está el sangrado. ¿Lo ves? No lo ves. Haz ecografía, detéctalo y soluciona. Los deportistas de competencia son bradicárdicos, por tanto, si tienen un accidente, ellos no van a hacer taquicardia habitualmente como es un paciente normal 110, 120, 140. Ellos pueden tener frecuencia cardíaca 80 y para ellos 80 puede ser ya taquicardia, signo de que está perdiendo volumen. Recién cuando hemos terminado la evaluación primaria, recién pasamos a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria es un examen completo, minucioso, pero rápido también, de la cabeza a los pies del paciente. Y siempre empezamos la evaluación secundaria con la historia clínica completa. ¿Qué pasó? Se lanzó del avión, no hubo paracaídas o el paracaídas no se abrió. Le han agredido con arma blanca, le han agredido con proyectil de arma en fuego, se ha quemado, caída de altura, accidente de tránsito, piloto, copiloto, peatón, quemaduras, radiación, etcétera. Todas ellas son lesiones que uno tiene que preguntar qué pasó, fue por velocidad, fue caída, fue agresión, etcétera. Y aparte de la historia clínica, la pregunta que tenemos que hacer es una pregunta que es una pregunta amplia. ¿Qué cosa es amplia? Pregunta A, alergias. ¿Qué alergias tiene? M, medicación. ¿Qué medicación habitualmente usa? De repente usa beta bloqueadores y es bradicárdico habitualmente y no tener taquicardia y estar en choque hipovolémico, ¿no? Por la medicación puede estar bloqueado esa frecuencia cardíaca. La letra P de amplia es enfermedades pasadas, ¿no? La antecedentes de hipertensión, diabetes, etc. En la letra LI de amplia es libación, ¿qué cosa comió últimamente? Y en la letra A, el ambiente, ¿qué pasó, no? ¿Cuál fue el entorno? ¿Cómo fue el suceso? Explíquenos. En el survey secundario o evaluación secundaria, las lesiones que se producen pueden ser abiertas o cerradas, ¿no? Los traumatismos cerrados, por ejemplo, abdomen, puede haber un traumatismo cerrado por una contusión en el nivel de hipocondrio derecho y uno ve un mayor problema, puede haber una equimosis ahí y luego sospechar, ¿no? De repente hay hígado o vaso roto, ¿no? O los traumas también pueden ser penetrantes, como ustedes ven ahí con objetos, casos reales, ¿no? Que vio en el país con fierros de construcción incrustados, proyectil de arma en fuego, arma blanca, accidente de tránsito, agresiones, caídas, quemaduras, etc. En el survey secundario nosotros evaluamos cabeza, y en cabeza no se olviden de ver pupilas, vean si hay otorragia, fractura de base de cráneo, por ejemplo, si hay cefalorraquídeo por nariz, si hay en el cuello, examinen la tráquea cómo está desviada, está rota la tráquea, examinen abdomen, tórax, pelvis, periné, miembros inferiores, miembros superiores, examen neurológico completo, glajo y demás, hay déficit motor, etc. El survey secundario, secundaria es una evaluación completa de la cabeza a los pies en forma rápida pero minuciosa, no se nos debe pasar ningún detalle. Y en el survey secundario, nosotros tenemos algunos adjuntos, ¿no? Necesitamos pruebas. Si yo tengo una fractura, sospecho que hay una fractura de coles, aquí recién le pediré la fractura a la radiografía de muñeca. Si yo sospecho que tengo un traumatismo encefalocraneal, por ejemplo, un hematoma epidural subdural, pediré una tomografía, ¿no? Si yo veo que hay fractura de columna cervical, sospecho, le pediré recién una radiografía de columna cervical. En la evaluación secundaria piden ustedes las pruebas de laboratorio o imágenes que ameriten según el examen secundario que tú has hecho y que te ayude a dilucidar bien el diagnóstico.
Entonces, en los anexos de la secundaria, recién en la radiografía pedirás aquí, sí, obligatoriamente, radiografía de columna cervical y otras, ¿no? Pedirás una ecografía, una tomografía, angiografía, endoscopía, broncoscopía, ecografía, lo que sea necesario para el paciente según lo que hayas encontrado en tu evaluación secundaria. ¿Cómo reevaluar a tu paciente en el sur secundario? Monitorízalo. Signos vitales que incluyan, sobre todo, saturación de oxígeno, no olvidarse, y diuresis. Taquicárdico, hipotenso, desatura, compromiso de conciencia, no orina, está perdiendo volumen, acuérdate. Algo está pasando, detecta dónde está la pérdida de volumen, quizá pérdida de volumen de sangre, dónde está, confirma, comprueba y trata. Y aquí ya en el sur secundario se hará el tratamiento definitivo, ¿no? Entonces el paciente, según el mecanismo de lesión, la anatomía que se haya afectado, cuál es su estado clínico y fisiológico del paciente, qué factores pueden contribuir a que se complique, es diabético, es hipertenso, es oncológico, etc. Y el paciente en forma definitiva se irá a intensivos, a sala de operaciones, lo manda a otro hospital, a una sala de quemados, lo que corresponda. Entonces, en el sur secundario, revalúa siempre a tu paciente, consigue trasladar, y el traslado puede ser a tu propio hospital, a tu propia ciudad, a otra ciudad, o a otro país, ¿no? Acá un poco de propaganda de las cosas que hacemos en la parte privada, en transporte aeromédico, en helicóptero y avión, a nivel nacional e internacional. De algo de experiencia tenemos ya de unos 20 años. El manual del resumen de esta presentación del ATLS, en el grupo de práctica de nosotros, creo que el sistema no está en su página, en la página de la universidad, el ATLS, ¿no? Para quien quiera ampliar o tener mayor información. Y idealmente, pues todos nosotros, todos ustedes que están a prontos a ser mi colega, deberían saber este manejo de trauma. No es obligatorio. Todos los que trabajamos en emergencia deberíamos saber trauma. En forma ordenada, tenemos mayores posibilidades de supervivencia, menores secuelas de un paciente, ¿no? Pero eso se logra también teniendo, aparte de personal capacitado, infraestructura, equipamiento biomédico adecuados y capacidad logística en los hospitales que no están adecuadamente equipados, ¿no? Entonces, como decía el doctor Nicolás Sen, el destino de los heridos yace en las manos de aquella persona que aplica la primera gasa. El primer médico que atiende a ese paciente con trauma, aquel médico que atiende con trauma, si está adecuadamente capacitado, ese paciente tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Si no estamos entrenados, probablemente la situación sea diferente, ¿no? El ATLS, para que lo revisen. Bien, esa es la presentación que quería hacerles a ustedes. Si tuviesen algún comentario, algún agregado, alguna sugerencia, alguna pregunta. Parece que no hay preguntas, doctor. Todo claro, creo. Bien. Ok, si tuviesen algún comentario o pregunta, estimados colegas. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, ya nos estamos viendo en la próxima reunión y espero pues quizá pronto encontrarme con uno de ustedes como residentes en el hospital, ¿no? En emergencia Revelati. Gracias, doctor. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctores. Que Gracias. tengan un buen día, buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.